madera es como un aislante. En cambio el fierro es un conductor de lo que es el calor, de la energía. Entonces, a ver, ni bien tocas el fierro de inmediato se absorbió tu energía. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, como el fierro te ha quitado la energía, tú tienes esa sensación de que de frío, pero porque el fierro te absorbió la energía. No es porque sea diferente temperatura. Es igual que el agua, pues. El agua es o no un buen conductor térmico. El agua, claro. Si no, ¿por qué cuando te has estado, digamos, de repente, vamos a poner en la playa, expuesto al sol, te metes al mar, ahí hay agua? En ese caso es un agua salada. Entonces, ¿cuál es, digamos, la diferencia en este caso? ¿Por qué la madera y el fierro tienen diferentes temperaturas? Por la conductividad que tienen, la conductividad térmica, ¿de acuerdo? No es porque uno esté a mayor o menor temperatura. ¿Por qué el agua, digamos, lo utilizan para enfriar los motores de los vehículos? Absorbe energía. Porque absorbe. Los motores de los carros, todos son enfriados con agua, ¿no? Fácilmente. A pesar, digamos, que de repente tú alguna vez has visto de repente el motor del carro de tu papá y que está bastante caliente. Entonces, habrá visto de que, ¿y por qué tienen agua caliente ahí circulando en el motor? Porque de todas maneras, a pesar, digamos, que está a una temperatura, digamos, considerable, es un buen conductor térmico, ¿ya? El agua. Ahora, entonces, tenemos dos cuerpos que están a diferente temperatura y que están, digamos, encerrados en ese recipiente. Ese recipiente es un aislante, ¿ya? Fabricado de un aislante térmico. Por ejemplo, podría ser el caso del aislante térmico, puede ser el caso del Tecnopor. El Tecnopor es o no un aislante térmico. Claro, por ejemplo, de los vendedores de chupetes, de helados, utilizan unas cajas. Esas cajas son cajas térmicas, es decir, afuera de la caja puede haber pues 30 grados, pero en el interior hay de repente 0 grados. ¿Te das cuenta? Es un aislante térmico. Entonces los aislantes térmicos como el Tecnopor no dejan pasar la energía con facilidad. Lo que es digamos las industrias también utilizan aislantes térmicos. Pueden ser, digamos, en este caso algún tipo de cerámica o ladrillo. ¿Qué pasa si tengo aquí el cuerpo A a 10 grados y el cuerpo B a 200? ¿Qué va a suceder? Lo aislamos, ¿está bien? Lo aislamos, está en una caja. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en forma espontánea ahí va a haber energía, ¿no? Que se pasa del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo a menor temperatura. Ahí está pasando la energía. A esa energía que se está transfiriendo del cuerpo de mayor al de menor temperatura lo llamamos calor. Esto es el calor. Un cuerpo que está a mayor temperatura y un cuerpo a menor temperatura. Entonces, en forma espontánea la energía se va a ir del cuerpo de mayor al de menor temperatura. Eso es entonces lo que va a ocurrir. De mayor a menor temperatura, eso es lo que conocemos como calor. La temperatura del cuerpo B es mayor que la temperatura del cuerpo A. Ahora, ¿qué va a suceder? Esa transferencia de energía que es del cuerpo B hacia el cuerpo A continuará en forma indefinida o en algún momento va a terminar. En algún momento termina, ¿no? Va a terminar cuando se alcance el equilibrio. Se alcanza el equilibrio térmico. Es decir, por ejemplo, si tenemos por ahí, a ver, tenemos un cuerpo que está, el mismo cuerpo hay 200 grados centígrados y el otro cuerpo que está de repente, a ver, 10 grados centígrados. Entonces, como hay una transferencia de energía, él está perdiendo energía, de repente ya queda 190 y por ahí ya está subiendo a 20, ¿no? Luego sigue bajando 150, por acá de repente está en 100.
hasta que al final van a llegar a un punto en el cual las temperaturas son iguales, ¿no? Las temperaturas son iguales. Entonces, cuando llegan a ese estado, entonces decimos que se ha alcanzado el equilibrio térmico. La temperatura de ambos cuerpos coincide. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que decimos cuando se alcanza el equilibrio térmico. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo B ha perdido 100 joules? Si el cuerpo B pierde 100 joules, ¿quién lo gana los 100? A gana 100. Si él pierde 50, él gana 50. Entonces, en el equilibrio térmico, el calor ganado y el calor perdido van a ser igual. Calor ganado por quién? Por A. Quien pierde B. Calor ganado por A es igual al calor perdido por B. Entonces, ahora, pero esto lo podríamos llevar a un diagrama lineal, ¿no? Ya para la resolución de problemas. Para la resolución de problemas vamos a utilizar, digamos, una forma, en este caso, que es, digamos, un diagrama lineal para que nos ayude a esquematizar la solución de un problema. Entonces, siempre en lo que es el diagrama lineal vamos a tener que ubicar las temperaturas, ¿no? Las temperaturas. En este lado vamos a ubicar a las temperaturas bajas y a la derecha ubicamos a las temperaturas altas. Entonces, vamos a suponer aquí, imaginemos, ¿no? Que acá hay, por ejemplo, a ver, 20 grados y por acá hay 100 grados. Imaginemos que tenemos agua. Colocamos agua a 100 y a 20. Al final se estabiliza, vamos a poner a 60 grados. ¿Está bien? 60 grados. 20, 30, 40, 50, 60. ¿Y por qué ha elevado su temperatura? Porque ha ganado. Ese es el calor que ha ganado el cuerpo A. ¿Y qué ha pasado con el cuerpo B? El cuerpo B que estaba a alta temperatura, cuando se puso en contacto con el cuerpo que estaba a baja temperatura, ha ido perdiendo, ¿cierto? Ha ido perdiendo energía, ¿no? Ahí está. Y ese será el cuerpo, el calor perdido por el cuerpo B. Ahí está. Bien, entonces, en este caso, vamos a ver que cuando estos dos cuerpos se interactúan, ahí se establece a la temperatura de equilibrio. Eso lo llamamos temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Ahora, vamos a ver y qué fenómenos son los que origina el calor. El calor va a originar cambio en la temperatura, es decir, si un cuerpo gana energía, su temperatura va a variar. Puede suceder un cambio de fase. ¿Qué entendemos por cambio de fase? Por ejemplo, si tú tienes un cubito de hielo y luego lo sacas de la refrigeradora y lo ubicas en un vaso sobre la mesa, ese cubito de hielo se va derretiendo. Se derrite, está cambiando de sólido a líquido, eso es un cambio de fase. Ahora, ¿qué otro fenómeno puede originar el calor? Es cambio en las dimensiones. Cuando hablamos de cambio en las dimensiones, cuando, por ejemplo, si tú tienes una barra metálica y lo calientas, esta barra metálica se puede dilatar, ¿está bien? Se expande, entonces a eso llamamos cambio de dimensiones, dilatación. Ahora vamos a ver lo que es cambio de temperatura. Ahora veamos acá algunos casos para poder encontrar una ecuación. ¿Qué pasaría si es que nosotros tenemos un recipiente con agua? A ver, tiene una cierta cantidad de agua, pero el agua lo queremos llevar de 10 a 20 grados. En cambio, otro recipiente con la misma cantidad de agua y lo queremos llevar de 10 grados hasta 100, ¿está bien? De 10 a 100 grados. Entonces, le vamos a entregar una cierta cantidad de calor, ¿no? Una cierta cantidad de calor. A él le entregaremos una cantidad de calor 1 y a él una cantidad de calor 2.
A ver, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si a él queremos que cambie su temperatura de 10 a 20, va a variar solamente en 10 grados, en cambio él va a variar de 10 a 100. ¿En cuánto es su variación? En 90. ¿Sí? ¿Cuál de ellos necesita mayor calor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál necesita? Acá sí uno necesita más calor. O sea, mientras mayor sea el cambio de temperatura, mayor debe ser la cantidad de calor que tú le entregas. Entonces, la cantidad de calor es directamente proporcional a la variación de temperatura. Otro caso. ¿Qué pasaría si tenemos aquí un recipiente con agua? Tenga, digamos, un agua, la cantidad M. Y por acá tengo 5 M de agua. El agua está a una temperatura inicial de 10 y lo vamos a hacer hervir, ¿no? A 100 grados. El otro de 10 a 100. Entonces, le vamos a entregar una cierta cantidad de calor a cada uno, calor 1, y por acá también entregamos el calor 2. Calor 1 y calor 2. Ahora, si nosotros queremos que las dos cantidades de agua hiervan, ¿cuál es el que necesita mayor energía, mayor calor? U2 debe ser mayor. La cantidad de calor que tienes que entregar es mucho mayor. Entonces la cantidad de calor será uno directamente proporcional a quién? A la masa. Mientras mayor masa de agua, ya mayor será la cantidad de energía. Entonces por ahí tenemos esas dos relaciones que acabamos de encontrar. Típico masa, variación de temperatura. El calor específico dependerá de la sustancia, ¿ya? El calor específico depende de la sustancia. Podría ser agua, podría ser aceite. Para el caso del agua, el calor específico es 1, ¿ya? 1 caloría grados centígrados. Entonces, pero a veces en algunos problemas no nos van a dar el calor específico, simplemente nos dan lo que se llama capacidad calorífica. Capacidad calorífica, y nos dan un valor así, por ejemplo. A ver, entonces de repente nos dan así. Un recipiente tiene, digamos, una capacidad calorífica de 20 calorías por grado centígrado, ¿no? 20 calorías por grado centígrado, ¿qué significa? Que si tú le entregas 20 calorías, eleva su temperatura en 1 grado. Si le entrego 40, en 2 grados, 60 en 3 grados. Eso es lo que significa la capacidad calorífica del recipiente. Entonces, a ver, y solamente será así, pues, la cantidad de calor es capacidad calorífica por variación de temperatura. Entonces, la capacidad calorífica, ¿qué cosa es? Calor específico por la masa de la sustancia. Ahora, vamos a ver este ejemplo, ¿no? A ver, imaginemos que tenemos ahí, dice, un recipiente con 100 gramos de agua. Entonces vamos a poner que este sea el agua A y esto que sea el agua B. ¿Ya? Agua A y agua B. Entonces dice, tenemos 100 gramos de agua. Así que aquí tenemos la masa de A igual 100 gramos. 100 gramos de agua. ¿A qué temperatura está? 20 grados. Temperatura de A es igual a 20 grados centígrados. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, dice, se vierten 500 gramos de agua. Vamos a vertir agua ahí. Entonces, imagínate que por acá tenemos otro recipiente y vamos a vertir agua. Vertimos agua sobre el otro recipiente. Pero, ¿cuánto de agua tenemos acá? Ahí tenemos la masa del agua B, 500 gramos. ¿Y a qué temperatura está? A 100 grados centígrados, ¿no? Eso más o menos es, digamos, igual, digamos, que cuando ustedes, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, no se quieren bañar, no tienen terma, entonces, ¿qué tienen que hacer? Temperar su agua. Entonces, el agua que está un poco fría, lo van a mezclar con ¿qué? Agua caliente. Entonces así se puede, digamos, bañar. Ahora, a ver, imagínate, ahí está el agua a 20 grados y vertimos agua a 100 grados.
¿Qué es lo que va a ocurrir aquí entonces? ¿Se va a mezclar, sí o no? El agua a 20 grados con el agua a 100. A ver. Entonces, cuando estas dos aguas se mezclen, obtendremos finalmente, ¿cuántos gramos vamos a obtener? Tenemos 100, ahora lo estamos mezclando con 100, vamos a tener 600 gramos. Esa sería nuestra masa final. La masa de agua aquí sería 600 gramos. ¿Y a qué temperatura nos quedará? ¿A qué temperatura nos va a quedar? No sabemos qué temperatura será, lo llamamos temperatura de equilibrio. A la temperatura de equilibrio. Queremos encontrar justamente esa temperatura que se llama temperatura de equilibrio. A ver, tenemos dos, es como si tuviera dos sustancias diferentes. Tengo A y tengo B. A ver, lo que voy a hacer primero es llevar todo a un diagrama lineal. ¿Está bien? Diagrama lineal. A ver, en el diagrama lineal, ¿cuál es la temperatura más baja? Para ponerlo en el diagrama. Sería 20 grados, ¿sí o no? 20 grados. Es el agua que está fría a 20 grados. Entonces lo ponemos 20 por acá. En el diagrama lineal será ahí 20 grados. 20 grados. Ahora, ¿cuál es la mayor temperatura que hay ahí? 100. ¿Está bien? Hay 100. Esos 100 grados lo vamos a poner acá. 100 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, la temperatura que puede alcanzar la sustancia, a ver, ¿cuánto sería más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto sería más o menos? De repente alguien dice así, ¿no? Allá, 100 más 20, 120 entre 2, 60. Puede ser, digamos, dependerá de las masas. Exacto. Bueno, lo que sí sabemos es que va a estar o no entre estas dos. Bueno, no sabemos exactamente dónde va a estar, pero vamos a ubicarlo ahí, en un punto entre las dos temperaturas. Que esté aquí, digamos. No sabemos exactamente dónde va a estar ese punto, lo pongo acá el punto T. Esa va a ser nuestra temperatura de equilibrio. ¿Está bien? A ver, el agua A estaba a 20 grados. Cuando se colocó agua caliente, esta agua que estaba fría ha comenzado o no a calentarse. ¿Qué ha pasado con su temperatura entonces? Aumentó. O sea, habrá subido, ¿sí o no? ¿Y por qué sube? Porque ha ganado, ¿no?, una cierta cantidad de calor. Hasta lo ponemos Q1. ¿Y qué ha pasado con el agua B? El agua B estaba a 100 grados, digamos que estaba caliente. Cuando lo has mezclado con agua fría, se ha enfriado, ¿sí? Ha disminuido su temperatura. Entonces se fue hasta T. Lo llamaremos calor 2. Ahora, pero recuerda que estamos trabajando con un sistema aislado. Entonces, si él pierde 100 joules, el otro gana 100. Si él pierde 50 joules, el otro gana 50. Entonces decimos, cuando ya se estabilizó el sistema, decimos en el equilibrio térmico, el calor 1 es igual al calor 2, pues sí. Calor 1 igual a calor 2. Entonces, pero la cantidad de calor 1 es debido a quién, Eso no debido a A. Decimos entonces calor 1 o calor que ha ganado quién. ¿Quién ha ganado? Ha ganado A. Calor ganado por A. El otro es calor perdido. ¿Quién ha perdido? B. Calor perdido por B. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio térmico, el calor ganado y el calor perdido van a ser iguales. Entonces ahora ponemos aquí calor CEMAT para ambos. CEMAT, calor específico por la masa 1 por la variación de temperatura. T menos 20. T menos 20. 500 por la variación de temperatura que sería 100 menos T. Recipiente se utiliza, digamos, en laboratorios para hacer, digamos, algunas pruebas, algunos ensayos. Dice, un calorímetro contiene 100 gramos de agua. Imaginemos que este es el calorímetro y tiene 100 gramos de agua.
Ahí está, masa de agua 100 gramos. A 15 grados Celsius. Si se vierten en él, se van a vertir en él 150 gramos de problema. A ver, dice un calorímetro o un recipiente contiene esta agua que estaba relativamente fría, se va a calentar o no. Estaba a 42 grados. ¿Está bien? Ahí está, mira. Ahora, pero el calor de agua también es semano. Calor específico de B, masa de B y variación de temperatura de B. ¿Listo? A ver, entonces sería el calor específico de B, pero el calor específico de B, ¿qué sustancia es? Agua. Agua también. Por lo tanto, ¿cuánto es? 1, también es 1. La masa del agua B, 150 por la variación de temperatura. 12. De 42 bajó a 30 es 12. ¿Listo? Ahí está. Entonces me está quedando por acá 100. ¿Por cuánto? Por 15. 20 gramos. Más capacidad calorífica por 15 es igual a 150 por 12. En cuanto varía su temperatura durante su deslizamiento, considere que el 60% de la energía calorífica que se genera lo absorbe el bloque, solamente el 60%. Y me pide en cuánto ha cambiado su temperatura. La pregunta es la siguiente: ¿aquí tienes o no energía? Vamos a suponer que tu energía te sale 100 joules. Esa es tu energía inicial, digamos 100 joules. Al final ya no tienes energía. Dice el profe, la energía final es 0. La energía final es 0. ¿Qué ha pasado con la energía? Si teníamos 100 joules al comienzo y ahora ya no tenemos nada, es porque se ha liberado o no, debido al rozamiento, a la fricción. ¿Se calienta o no el bloquecito? Claro. Pero no solamente se calienta el bloque, se calienta también el aire o no que lo rodea. Entonces mira, aquí ¿qué nos dice? De los 100 joules que teníamos, ¿cuánto absorbe el bloque? ¿Absorbió cuánto? 60, pero 60 ¿qué? Joules. Se ganó, le ha servido para cambiar su temperatura. Masa, variación de temperatura. Lo utilizo sale en calorías, no sale en joules. Estos 60 joules que tenía, lo convierto a calorías. Tienes el calor específico, tienes la masa y ahí sale la variación de temperatura. ¿Listo?